Yo soy Juan Pedro Rastelino, soy cocinero hace 25 años, pero desde antes de ser cocinero, hace como 29, que empecé a ir a una carneada por un tema de tradición familiar, por uno de mis hermanos, Alejo, que carneaba con un grupo de amigos y me llevó invitado alguna vez como espectador y me pasó algo medio que fue zarpado, fue alucinante, que cuando llegué al campo y vi que había un animal vivo, un cerdo vivo, porque la carneada es eso, se trata de criar un animal durante un tiempo determinado, entonces estar presente en la crianza, entender de qué manera lo criás, de qué manera lo alimentás, sacrificarlo al animal. El día que terminábamos nos dábamos cuenta, o yo me daba cuenta, que dejábamos de tener un animal en pie, vivo, y pasábamos a tener un montón de alimento elaborado que iba a tener vida útil. Conservas cárnicas, y iban a quedar salames colgando en un galpón, y solo por la acción del hombre de trabajar un poco la materia prima, incorporar sal, y se hacía de una manera bastante artesanal en ese momento. Solo se usaba sal, no usaban ningún otro producto. Y la verdad que el producto que se lograba estaba bueno. Y eso me pareció increíble. Después, con el pasar de los años, yo estudié cocina en una escuela de cocina en Argentina. Después viví en Francia un tiempo. Y luego, a mi regreso, empezamos a hacer una carneada, otra, con un grupo de amigos, de 4 amigos, en el campo de uno de ellos, en Pasos Canqui, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Empezamos a hacer lo mismo que yo había visto como espectador, medio de afuera, ayudando un poquito con mi hermano, lo empezamos a hacer con un grupo de amigos. Y la realidad es que no había bibliografía en Argentina, ni nadie que me enseñara a cómo hacer las cosas, al por qué. Por qué ponerle un embutido sal o algo más aparte de la sal. ¿Por qué cocinarlo? ¿Por qué el cerdo lo pelábamos? Me acuerdo siempre cuando le preguntábamos a la gente del campo, ¿a qué temperatura hay que pelarlo el cerdo? Si la temperatura perfecta es que hierve el agua y le tirás un balde de agua fría. Entonces, como que no tenían... ¿Al mismo balde? ¿Al mismo...? Sí, al agua hirviendo. No tenían clara cuál era la temperatura, pero sabían que si hervía el agua no lo podías pelar, que había que bajarle unos grados. Bien. Después entendí cuál era, leyendo un poco, entendí cuál era la temperatura que necesitabas. Pero no había bibliografía, la gente del campo muchas cosas no las sabía, eran medio reacios de compartir la información. Así que empezamos en el campo de mi amigo a hacer esta carneada, leyendo bastante bibliografía española, y intentamos empezar a entender por qué un año los salames que quedaban colgando quedaban perfectos y por qué otro año quedaban todos huecos y los tirábamos a la basura. O por qué había años que entrabas al galpón donde madurábamos y sentías un olor a salame riquísimo y veías los salames emplumados, blancuzcos por fuera, y otros años entrabas y el olor era completamente diferente. Había olor a cuero, a montura, y el hongo que estaba por fuera, en lugar de ser blanquecino, era amarronado, grisáceo. Entonces, si pienso en las primeras carneadas que empecé a hacer con mi grupo de amigos hace 17 años, y las que estamos haciendo ahora, que hace un mes hicimos una, la semana que viene hacemos otra, son notoriamente diferentes. Y eso es porque intentamos entender qué pasaba en los embutidos, el porqué de las cosas, y entendimos que había un montón de cosas de la industria que las necesitábamos incorporar en nuestras carneadas, en nuestras matanzas caseras que hacíamos. Pero no queríamos que pierda el encanto de la tradición de una carneada de campo, de la crianza del animal de manera sustentable y responsable, que no sean animales que estén hacinados. Queríamos que no haya cámaras de conservación, cámaras de frío para conservar las medias reses cuando sacrificamos al animal hasta el momento de usar la carne, que haya maduración de la carne cierta cantidad de horas, pero no queríamos que haya una cámara de frío en el campo.
Entonces hay cosas de la industria que sí usamos. Por ejemplo, en todos los embutidos secos que hacemos nosotros, los salames que quedan colgando, todas las cosas que van a madurar, sí o sí usamos sal de cura, una sal nitritada, porque es un producto que entiendo que se debería usar en todas las carneadas de campo. Cuando empecé a usar sal de cura en los salames, las personas que trabajaban en el campo me decían, no le podés poner pichicata al salame. Pichicata. Por eso te salen bien. No. Si bien tiene efectos positivos en los embutidos, la sal de cura, como puede ser la coloración del embutido, el aroma, lo principal es que es un bacteriostático que se encarga de que no se desarrolle el botulismo, por ejemplo, claro, que es una enfermedad que es mortal en un embutido. Entonces, los municipios deberían encargarse, debería haber una política de encargarse de que en todas las carneadas de campo se utilice sal de cura. Y una capacitación. Debería haber, como son carneadas artesanales y caseras y nosotros nos criamos nuestros animales, no participa SENASA en el sacrificio del animal. El animal lo sacrificamos nosotros. Entonces, si bien las condiciones de higiene son óptimas donde nosotros criamos, podrías tener, o podría en otro campo, haber un brote de triquinosis. Entonces, siempre que sacrificamos el animal, luego del sacrificio, hacemos un análisis de triquina, que es una enfermedad, es un parásito que también puede ser mortal en un niño, en un adulto. Entonces, siempre que sacrificamos un animal, aunque no participe SENASA porque es algo casero y que no se va a comercializar, hacemos análisis de triquina para estar tranquilos de que el producto que usamos es sano y estable. Entonces sí usamos sal de cura, sí hacemos análisis de triquina, por supuesto. Después el lugar en el cual maduramos nuestros embutidos, donde quedan colgando los salames, es el galpón del campo, donde durante el año hay monturas, hay recados, hay riendas, hay herramientas. Entonces hay una flora de hongos altísima que no es la adecuada para madurar un embutido. Entonces lo que hacemos es sembrar nosotros en la parte exterior del embutido un hongo, un cultivo de Penicillium que se va a encargar, agregando las condiciones adecuadas, que son temperatura lo más cercana a 23 grados, 24, y humedad lo más cercano a 100 grados, a 100% en el ambiente. Con esos dos factores voy a lograr que el hongo que ponemos por fuera de los embutidos emplume y se desarrolle por fuera el hongo que yo quiero que se desarrolle y no el que esté en la montura o en la rienda en el galpón ese. Que si se desarrolla ese hongo que es verdoso, grisáceo, puede generar toxinas y me puede contaminar mi embutido. Estos son los motivos por los cuales al principio yo no entendía por qué se ahuecaban los embutidos y los tiraba, y hoy me salen bien. Si bien sigue siendo una carneada artesanal, doméstica, hay cosas de la industria que incorporamos y el producto final está buenísimo. Como si incorporamos esas, no incorporamos, como te dije, cámaras de frío, no incorporamos cámaras de fermentación. ¿Y cómo haces para tener 20 y pico de grados y 100% de humedad? Bueno, los primeros 2 o 3 días ponemos ollas de agua hirviendo durante el día y la noche, 24 horas. Entonces, para el momento del sacrificio, que necesitamos una cámara de frío, buscamos un fin de semana que haga 1, 2, 3 grados de temperatura, pero para los días siguientes, que yo necesito 20 y pico de grados y mucha humedad, la genero de manera artificial en el mismo galpón, con ollas de agua hirviendo, genero vapor, y después, una vez que logré el emplume, que ese hongo se desarrolle, porque le di las condiciones adecuadas, que tengo que bajar la humedad paulatinamente y tengo que bajar la temperatura paulatinamente, ahí ya tengo un clima más ameno, en el campo hace 14 grados, 12 grados, y si no, con un brasero le prendemos todos los días un fueguito y le generamos la temperatura que necesitamos. Y después, lo que me pasaba, que me llamó mucho la atención, es que en estas carneadas, que para nosotros es como un viaje, somos 4 amigos que lo hacemos y siempre viene alguno más que viene a trabajar, pero los que nos encargamos de organizarla y de comprar los animales y de los gastos y de dividirnos los embutidos somos 4 amigos. Y después siempre viene algún invitado extra. Y me pasaba que los invitados que venían a esta tradición nuestra, que es una especie de viaje de egresado, un viaje de esquí que tenemos con mis amigos, pero ir al campo,
yo notaba que la gente se iba flasheada, como que no podían creer lo que pasaba ese fin de semana en el campo, que era de muchísimo trabajo, era un ambiente festivo, pero con momentos súper serios y delicados. Digo, el momento que sacrificamos el animal no es un momento de festejo, es un momento que estamos nerviosos, que es importantísimo poder recuperar la sangre, que lo tomamos con mucha seriedad y respeto. Pero después, una vez que termina el sacrificio y obtuvimos la sangre, sí es un momento de brindis y de probar los últimos embutidos del año pasado. Pero me pasaba eso, que un montón de gente que venía se iba como alucinada. Y un año, antes de la pandemia, debe ser como 7 u 8 años, vino una persona que yo quiero mucho, que es Eduardo Torres, que luego fue el fotógrafo del libro. Y Edu me dijo, sí, voy encantado, vino con Juago, con su hijo, y vamos a sacar una foto. Le digo, sí, obvio, Edu. Y generamos un montón de contenido en esa carneada. Y cuando terminó esa carneada me dijo, yo esto no lo puedo creer. Me dijo, esto no lo vi nunca en mi vida. Con esto tenemos que hacer algo. Le digo, pero ¿qué? Me dice, por lo pronto quiero venir en un mes a ver cómo están los embutidos que dejamos colgado, que era carne picada dentro de una tripa, color grisáceo, amarronado, a ver qué pasa con eso. Y ahí hicimos al mes y medio más o menos otra carneada en el mismo lugar. Siempre hacemos 2 por año, o este año hicimos dos cerdos hace un mes, ahora la semana que viene hacemos un tercero. Cuando fuimos a la segunda carneada con Edu, el ambiente era completamente diferente, el galpón, los embutidos estaban todos blancos, emplumados, los cortabas y estaban para comer, habían salido muy bien. Y me dijo, con esto tenemos que hacer un libro. ¿Un libro? Yo no. A mí en el colegio me iba muy mal, yo no puedo escribir nada. Le digo, ¿de qué libro me hablas? Le digo, ¿estás loco? Me dice, tenemos que hacer un libro. Le digo, bueno, Edu, pero vos hiciste un montón. Le hiciste el libro a Germán Martiteg, le hiciste el libro a Mauro Colagreco. Yo no tengo idea. Sigamos, bueno, con la carneada. Terminó la segunda, volvimos a Buenos Aires y había como 7.000 fotos para preseleccionar. Y cuando las vimos las fotos, Eduardo para mí es de los mejores fotógrafos que conozco. Y su hijo Joaquín tiene buena genética, me parece, porque también nos encontramos con un contenido, con unas fotos que eran de libro, eran zarpadas. Y bueno, empezamos a pensar un poco cómo iba a ser el libro. No teníamos idea, nos imaginábamos hacer otra carneada en el litoral, queríamos hacer una carneada en Misiones, queríamos hacer una carneada en España y queríamos hacer una carneada en Europa del Este, en Ucrania o Alemania, algo bien diferente, que son los lugares de los cuales Argentina heredó la tradición de las carneadas, ¿no? Y en un momento nos encontramos, al año siguiente viajamos de vuelta, hicimos otra carneada con él, más contenido fotográfico que se repetía un poco con el anterior, pero había cosas nuevas. Siempre Eduardo fue muy claro de entrada y dijo, yo lo que quiero es que no haya una foto que sea producida. Es que yo voy a retratar el trabajo de ustedes. Que nadie se ponga una camisa o una remera para la foto. Yo voy a ver lo que hay ahí. Si vos usas una camisa de flores, que sea de flores. Si es remera, agujereada, sucio, limpio. Yo quiero retratar eso. Y eso lo respetamos mucho. Y ahí nos encontramos con esto de no saber para dónde iba el libro. Y me dice, tenemos que hablar con una editorial para contarle el proyecto y que nos ayude a ordenar todas estas ideas que tenemos que son insostenibles. España, Europa del Este, Misiones, no sabemos lo que queremos. Me dijo, hagamos una reunión con una editorial con Catapulta. Me dice, para mí es Catapulta quien tiene que ser bueno. Me dice, voy a seleccionar unas fotos tranquilas, me dice, algo tranquilo, sin mucha sangre. No queríamos mostrar sangre por demás tampoco. Y vamos a tener una reunión con los dueños. Le digo, dale, vamos. Me dijo, no, déjame que vaya yo. Yo los conozco bien, voy yo. Bueno, seleccionamos las fotos. Edu fue a la reunión, salió de la reunión y me dijo, Catapulta no le interesa bajo ningún punto de vista. No. Ellos hacen libro de niños. No pueden creer las fotos que vieron. Olvídate. Y para mí fue un piñón en la cara, me quería morir. Y digo, no. Yo estaba muy ilusionado con el libro, porque nunca en mi vida me imaginé hacer un libro. Y de repente ya teníamos un libro que solo eran fotos, pero era un libro. Y
olvídate que alguien va a venir. Me dijo, esto a alguien se lo vamos a vender. Y al día siguiente Catapulta llama para decir, yo quiero hacer ese libro. Ellos de entrada querían que haya recetas en el libro. Claro. Recetas de que, no sé, con el chorizo hacete unas lentejas, algo. Claro. Hizo un libro de cocina, yo eso no quería. Yo quería un libro de una tradición que el autor del libro soy yo, pero el libro no es mío solo, el libro es mío, es del Capocha, de la Guata y de Juan, que son mis 3 amigos con los cuales carneamos hace un montón y no pueden aparecer como autores porque a la editorial no les servía. La editorial necesitaba que yo soy el único cocinero de ese grupo. Obvio. Uno vende juguetes, el otro es abogado, el otro es gastronómico, pero más del palo de los vinos. Pero yo no quería un libro de recetas, ni de recetas de embutidos, ni de recetas de comida con embutidos. Y ellos lo interpretaron perfecto. Así que ahí empezamos a trabajar. Después hay una parte de diseño de Ezequiel, que hay una parte del libro que las hojas están cerradas y van pasando los minutos, que es el momento en el cual nosotros sacrificamos el animal, porque el libro es cronológico, el libro dura 3 días, viernes, sábado y domingo, que es el tiempo que dura la carneada que nosotros hacemos, si bien empieza con la crianza de los animales. Esas hojas, si vos no las querés ver, que son las más sangrientas, quedan cerradas, vos pasás las hojas, van pasando los minutos y de repente te encontrás con la última foto, que es esta, que es yo yéndome con la sangre y no viste nada. Pero si vos tenés ganas, esas hojas las carneás con un cuchillo, las abrís y adentro encontrás lo que fueron pasando en esos minutos. Y eso fue una idea de Javier, el dueño de la editorial, con Ezequiel, el diseñador. A mí me decías que el libro tenga color rosa en la tapa y no sé, me daba dudas. Y creo que no había un mejor color para este libro. Y nada, y la verdad que este es un poco el libro que hicimos. O sea, perdóname. Sí. La hoja permanece cerrada y vos Claro. la Mirá. cortás. Acá vos venís leyendo lo que viene pasando y estas hojas, 2, están cerradas. El libro de ella las cortó. Entonces vos pasás de 9:34 a 9:37, 9:38 y no ves nada. Ahora, si vos querés ver lo que hay adentro, podés o espiar o agarrar un cuchillo, cortarlo y ves que el animal Después lo que hice. está vivo. Yo estoy con un cuchillo, pero sigue vivo. Ahora, entre las 9:38 y las 9:43, lo mismo, si lo abrís, y bueno, ves que estoy en la yugular buscando el lugar para hacer la incisión y el degüelle, y acá el animal, no te muestro más nada, pero mi mano tiene sangre. Entonces, sí, la verdad que... Siempre le dan una vuelta de rosca. Todo. Siempre le dan una vuelta de rosca. Para mí el libro es maravilloso. Es una historia contada en primera persona, que yo cuento lo que me pasa a mí ese fin de semana y el tiempo previo a la carneada, cómo lo empiezo a planificar, las recetas que hacemos. Cuando yo empecé a ir a las carneadas hace casi 30 años, hacíamos un salame, una morcilla y un chorizo fresco. Quedaban como 70 kilos de chorizo fresco, se congelaba, perdía calidad. Hoy en nuestra carneada, chorizo fresco, hacemos 1 kilito para comer ese día. Okay. Y después son todos embutidos, tanto cocidos como secos, que tienen vida útil. Hacemos un leverwurst, hacemos 2 morcillas, un queso de cerdo, longaniza, salames, cantimpalo. Pero bueno, eso es un poco la historia de cómo empiezo a carnear previo a ser cocinero, el durante y el broche de oro, que para mí es el libro y lo que hacemos. Así que es un poco el cuento. Hermoso cuento. Sí, así que bueno. Para mí es muy interesante que hables de la carneada como un proceso que no solo identifica el momento del sacrificio y de producción de productos o de materia prima, sino que vos como que lo identifiques como algo que sucede desde el momento en que se decide que este ritual va a suceder en un año, y se selecciona ese animal y se lo cuida ese animal, y que vos elijas como representar todo eso, y que hables también de los distintos personajes que son necesarios y que son parte de eso, como eso, hablas de amigos, hablas de gente en el campo, hablas de fotógrafos, hablas de invitados. Mirá, esto de la carneada, que ahora puede tener su encanto
plasmado en un libro, que lo ves en una librería en Capital Federal o lo compras por internet. Es una tradición de muchísimos años que en el campo se utiliza para transformar el animal que venís criando todos los días, dándole de comer maíz, toda la familia, domesticado el animal con esa familia, y se decide un fin de semana del invierno para recibir a la familia que viene del pueblo, a los vecinos del campo, se hace un asadazo, todos laburan y los embutidos quedan en ese campo para ser consumidos durante el año. Hoy nosotros los salames los guardamos envasados al vacío, tenemos vida útil de 1 año, de 2 años sin ningún inconveniente. Antiguamente los hacían sumergidos en grasa. Claro. Entonces no inventamos nada, se hacía en el campo, se hace en el campo, es una tradición hermosa para mí. Entender, nosotros hacemos esta carneada con mi grupo de amigos que menciono, y en el libro hay una parte al final que nombro uno por uno y virtudes de ellos, que estos 3 que te mencioné, como otros que van siempre. Hay uno que va y siempre se encarga de hacer todos los asados, todas las comidas de ese fin de semana, las preparará él, para nosotros es importantísimo. El mosca, que es la persona que vive en el campo y le da de comer a los animales. El pato, que es el que me ayuda con los embutidos luego el día a día hasta que los traigamos de vuelta. Pero independientemente de esta carneada, intentamos hacer una que es la de la semana que viene, que es familiar. Que viene mi mujer, mis hijas, las mujeres de mis amigos, los hijos. Y para mí es importantísimo entender dónde viven los animales que comemos. Digo, no, de dónde vienen, no vienen de un corral hacinados, vienen de un campo con pasto, que caminan. Y de dónde viene el embutido que comemos en mi casa, la morcilla del domingo al mediodía, no nace en la góndola. Digo, hay un montón de gente que viene laburando hace un montón de tiempo, de manera artesanal o no, de manera consciente o no. Pero en el caso nuestro, el salame que comemos viene de ahí, del cerdo que criamos nosotros, que lo sacrificamos nosotros. A mí no me genera ningún placer clavarle un cuchillo al animal con el animal vivo para obtener la sangre, que el corazón siga latiendo. Pero lo entiendo como parte del proceso para que después comamos en mi casa una morcilla el sábado a la noche y digamos, che, qué rica está la morcilla. Y bueno, está hecha de esta manera, tiene mucha carne, no tiene grasa, tiene mucha verdura, tiene un arroz que usamos de Corrientes, orgánico. Entonces, para mí, que los nenes que no somos de campo, que vivimos en la ciudad, entiendan de dónde viene lo que comemos, es importantísimo. En un mundo tan sensible con esto de las redes, que te critican y mostrar esto en las redes es dificilísimo. Te salen con comentarios de eso es nefasto, pero estamos muy tranquilos que lo que hacemos está bien hecho, está bueno. Me acuerdo que vos en el libro dijiste que desde que sos papá, el tema de sacrificio te cuesta todavía un poco más. Mucho más, sí. ¿A qué lo asociás? Eso, de vuelta, yo no soy una persona de campo. Cuando llego al corral donde está el cerdo vivo, que lo vengo viendo desde ayer, antes de ayer, alguna vez en el año lo vi, pero yo no vivo en el campo. Pato, que es el pibe con el mosca que le dan todos los días de comer durante este año y pico, el cerdo los conoce, están familiarizados, yo no. Yo llego, me mira de manera... Es una cosa que resulta incómoda. Entonces no estoy familiarizado con el sacrificio. Yo aprendí a sacrificar animales a raíz de nuestra carneada. Y cuando le preguntaba a la gente de campo que lo sacrificaban ellos, ¿cómo hay que hacer? ¿Dónde se clava el cuchillo? Nunca logré que nadie me lo explique. Entonces, hablando con cirujanos, con médicos, que es lo mismo que pasa con un animal, ¿dónde hay que hacer la incisión? ¿En qué arteria? Y viendo videos del exterior, así empecé a entender dónde hacer la incisión para poder desangrar el animal, que el corazón siga latiendo y bombeando la sangre, sin cortar el aparato respiratorio, que en alguna oportunidad me pasó, porque empieza a salir aire hacia afuera y salpica la sangre. Entonces, lo asocio a que no es mi entorno natural. Es un lugar que voy de visitante. Si bien voy hace muchos años y maté, no sé, 30 animales o más, no tengo claro cuántos, no es mi entorno. No soy de campo, creo que tiene que ver con eso. Claro. Y el haber tenido niños creo que te sensibiliza aún más. Y también estoy convencido de que hay que compartir. Me pasaba mucho en el campo cuando veían que pasábamos de hacer salames hace 16 años
que a veces están buenos, a veces están malos, a de repente hacer salames que todos los años están zarpados, empecé a notar en la gente del campo que carnea, que venía, che, loco, ¿cómo haces esto? Y me decía Pato, que es el que está cuidando los salames ahora, vino uno a, no sé, a podar, vino a cosechar y entraron al galpón, vieron los embutidos, no lo pueden creer cómo hacemos esto. Todo un montón de gente, che, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Y qué es la pichicata? No, no hay ninguna pichicata, es aplicar técnica. Gente que ya estudió, que sabe que está bien, ver de qué manera explicarlo de manera correcta. ¿Qué es para vos la calidad? Es algo que es... Complejo. Es algo que es indiscutible. Es estar consciente de cómo hacer las cosas. Vos no podés meter adentro de una cocina algo con lo cual... O yo no puedo meter en mi cocina algo con lo que yo no esté de acuerdo. Yo tengo que comprar un tomate... Yo necesito que ese tomate sea lo mejor posible. ¿Hay costos para cuidar? Sí, por supuesto. Pero dentro de mis posibilidades tiene que ser lo mejor posible. ¿Compro el mejor aceite de oliva del mundo? No, pero compro un aceite de oliva muy bueno, que me gusta, que me lo llevo a mi casa y lo tomo en mi casa y se lo doy a mis hijas. Si yo no puedo llevarme lo que manipulo, lo que vendo, lo que hago a mi casa para dárselo a mis hijos que tienen 6 años, 8 años, 10 años, no puedo dormir tranquilo. Tengo una forma de ser que tengo que hacer las cosas tranquilo y lo mejor que puedo. Así que para mí es algo que es innegociable. Me parece interesante tu asociación de calidad con una apreciación personal y profesional. Que como eso, para mí la calidad es como algo que yo elijo para mí, poder compartirlo y poder defenderlo. Claro. Y esa decisión y esa elección que hay detrás. Como esa es vivirlo como algo tan subjetivo, me parece tan interesante. Porque digo, cuando yo pregunto por calidad, hay un montón de respuestas y me voy encontrando con eso y me parece súper interesante lo compleja que es el término, al fin y al cabo. Sí, y sobre todo con las cosas que uno se lleva a la boca o le da a otro para consumir, porque digo, vos podés manipular un alimento y dártelo sin que vos entiendas muy bien lo que estás ingiriendo. Entonces, para mí la parte de estar tranquilos y de la conciencia, el salame que nosotros hacemos es el salame que come mi hija, que viene la amiguita de mi hija, me dice, che, me encanta el salame, y el padre me dice, che, mi hija está alucinada con tu salame. Yo tengo que estar muy tranquilo con ese producto, desde el punto de vista de sanidad, bromatología, desde todo punto de vista. Entonces, las cosas que le meto adentro, tengo que estar segurísimo de que están bien hechas y por eso se las doy, si no sería imposible. Bueno, gracias. Yo quiero que sepas que tu libro fue para yo... En mi búsqueda de mi morcilla, que todavía no ha finalizado, porque soy muy fan de la morcilla, entonces hay una exigencia. Uy, qué buena onda. Hay una exigencia que no puedo superar. Y también me pasa eso, yo aprendí a hacer una morcilla que me enseñó un cocinero. Mirá. Trabajando, que no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados a consumir, a la morcilla que se consume. Claro. Entonces hay un punto intermedio que me pasa que a mí me gusta, siento que todavía me gusta más la versión industrial, por así decirlo, pero me gustaría ver si hay alguna manera de desarrollar ese producto que en términos de costos o que tenga sentido usar, porque yo defiendo mucho que hay cortes que no tiene sentido picar y que terminen en un chorizo. Claro, entonces, completamente. Yo probé porque en tu libro vos usás, por ejemplo, seso. Sí. Y bueno, yo probé por el tema de la cremosidad y todas esas cuestiones. Nosotros hacemos... Lo primero que me pasa es que yo no... Si bien la mejor carne la separo para hacer salames, no es que la peor carne va para otra cosa. Digo, para mí la morcilla tiene que tener ingredientes de primerísima calidad, porque si no, no puede ser terrible. Vos comprás muchas veces una morcilla en una carnicería en Argentina y la cortás y ves todo sangre y algún pedazo medio raro que no sabes si es cuero, grasa, pelo, etc. Y para mí es un producto que es al revés. Es un producto que tiene que ser todo carne, especias, cebolla de verdeo, cebolla, nueces, las mejores, lo que vos quieras ponerle, pero la mejor carne que tengas. Y la sangre, la mínima cantidad posible. La sangre tiene que ser un ligante, la sangre te tiene que dar estructura y color de morcilla. Pero cuando vos la comés a la parrilla o a la chapa, a la sartén, tenés que masticar carne. Y esa carne no tiene que estar pasada por una picadora, tiene que estar desmenuzada, cortada a mano, a cuchillo. Entonces, para mí,
es importantísima que lo que hay adentro de una morcilla, que sea de buena calidad. Te pasa que comes un chorizo en Argentina muchas veces, industrial, de una carnicería que no sabes de dónde viene, y por momentos masticás cosas que no sabes qué son, medio duras. Y para mí el chorizo, sin ninguna duda, tiene que tener grasa, pero tiene que tener mucha carne. Yo quiero ver pedazos de carne, quiero masticar pedazos de carne. Por supuesto que las especias tienen que ser buenas. Y la tripa tiene que ser de buena calidad. A mí la morcilla me gusta comerla con la tripa. La tripa tiene que ser, para mí, natural. Depende de la morcilla que haga, puede ser vacuna, intestino grueso, intestino delgado. Pero tiene que ser rica al momento de comerla. Y a veces te pasa que comes una morcilla con piel y te tragaste la morcilla y te quedó la piel ahí medio dando vuelta que no sabes cómo, no sabes qué hacer. Tenés que seguir y te puedo dar una mano, pero se puede hacer una morcilla que esté buenísima, que el cuero como colágeno cocido te va a ayudar a darle cremosidad, que usar productos con almidón, como puede ser un arroz, en caliente te dan cremosidad, Claro. que la materia grasa y los vegetales, la cebolla, el verdeo cocido en grasa, te da cremosidad, te da jugosidad, como pasa en una empanada. Entonces son todos productos que te ayudan a dar cremosidad versus si usás solamente sangre, que por ahí termina quedando más seca, más arenosa y no tan cremosa como las otras. Te sirve. Bueno, Gracias por venir. bueno, dale. Ojalá que sirva y que... Y nada, estuvo buenísimo. Mil gracias por todo. Me alegro que la hayas pasado lindo. Dale, gracias.